Estamos en una curva descendente de la pandemia, aunque todavía no se dieron los casos de la variante Delta, y la población de la tercera edad fue una de las más afectadas. Está con nosotros el director ejecutivo del Hospital Geriátrico, Germán Brayar Pocar. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, justamente, ¿no? La tercera edad fue, en el principio de la pandemia, la población más afectada por el COVID. ¿Cómo trabajaron ustedes en este contexto? Mirá, tal cual lo dijiste, fue la población más afectada, sobre todo en la primera mitad, en la primera oleada. Después, evidentemente, la población cobró conciencia de la necesidad de cuidarse mucho y en la segunda oleada ya aumentó el porcentaje de gente más joven contagiada. ¿Qué rol jugamos nosotros? Nosotros podemos decir con mucho orgullo que fuimos un sostén muy importante del hospital de campaña. ¿Por qué te digo esto? Vos sabrás que por un decreto del gobernador, todo paciente con COVID tenía que internarse en el hospital de campaña. Pero ¿qué pasa? Una vez que ahí se negativizaban, eran dados de alta. Pero la inmensa mayoría de esos pacientes no podían volver a su casa, porque si bien ya no tenían el virus, sí tenían las complicaciones que trae el virus, neumonológicas, neurológicas, cardiovasculares, de la índole que fuera. E inclusive algunos de ellos presentaban morbilidad producto de la terapéutica agresiva con la que había que tratar a estos pacientes o de la intubación y la respiración mecánica a los que eran sometidos. Entonces, muchos de estos pacientes requerían seguir internados, pero ya en otro centro donde no hiciera falta tomar los recaudos por COVID. Los dos hospitales que apoyamos recibiendo este tipo de pacientes fueron el Hospital Llano y el Hospital Geriátrico. Y, modestia aparte, fuimos nosotros los primeros en ofrecer nuestro hospital para recibir a los pacientes. La gran mayoría pacientes adultos mayores, pero también recibimos pacientes de menos de 60 años. Unos cuantos, no tengo el número preciso, pero unos cuantos de 50 y pico, 40 y pico de años. Y en números redondos, nosotros de septiembre del 2020 a septiembre del 2021 recibimos 285 pacientes post-COVID. De ellos fallecieron 46, lo cual nos da una tasa de mortalidad de menos del 20%, que es una tasa muy buena, porque la tasa de mortalidad de los pacientes COVID o post-COVID está muy por encima de 20. Claro. Así que, si bien es lamentable, podemos decir con orgullo que tuvimos una buena tasa de recuperación de los pacientes. Muchos de ellos fueron a terapia intensiva, pasaron de terapia intensiva de campaña a nuestra terapia intensiva. Nosotros ahí, por cuestión de espacio, no pudimos agregar más que 2 camas más, pero sí habilitamos todo otro pabellón donde normalmente funciona el hospital de día. Que no podía funcionar, ¿no? Con las condiciones. Obvio. Sí. El hospital de día y el centro de rehabilitación neurocognitiva están cerrados desde que empezó la cuarentena el año pasado. De hecho, lo vamos a reiniciar ahora en octubre si esto sigue así calmado como está. Bueno, ese ámbito fue reacondicionado y equipado para recibir pacientes post-COVID. Y quiero subrayar esto, post-COVID en el sentido de que se negativizaron serológicamente, pero con todas las consecuencias acarreadas por el COVID, por haber padecido COVID. Y creo que fue de una enorme ayuda al punto tal que la gente del hospital de campaña nos reconoció siempre que la predisposición que teníamos, y después recibimos, felicitación y agradecimiento por parte de las autoridades, que quiero aclarar, son felicitaciones y agradecimientos al personal de todo el hospital. Y digo esto ¿por qué? Porque nosotros, como otros hospitales, tuvimos que ceder parte de nuestro personal de enfermería y personal médico e inclusive algunos administrativos al hospital de campaña por la altísima demanda de trabajo que tenía ese hospital. Entonces nosotros, con menos recursos humanos, tuvimos que atender el doble de pacientes de lo que habitualmente atendemos. Así que la sobrecarga de trabajo fue para todo el mundo.
y estoy, la verdad que muy orgulloso de la respuesta que tuve por parte del personal del hospital, desde el que hace el trabajo más humilde al más encumbrado. Hace programas atrás estuvo la presidenta de la Sociedad de Pediatría de Corrientes y nos decía que una de las consecuencias, además de la pandemia, fue que muchos chicos y adolescentes con enfermedades, con patologías previas o con patologías de base crónicas, no se hacían tratar durante la pandemia porque no asistían a sus médicos. ¿Pasó lo mismo en el área? Sí, sí, pasó lo mismo en la población geriátrica. Ten en cuenta que es una población que tiene un altísimo porcentaje de hipertensión, diabetes, enfermedades neurológicas, neurocognitivas, entre otras. Estas son las más prevalentes. Y sí, sobre todo el año pasado, la cuarentena más estricta, o en la segunda ola, cuando pegó muy fuerte entre mayo y ahora a principios de agosto, la consulta, sobre todo las que eran de control, cayeron abruptamente. Además que tanto el hospital geriátrico como los otros hospitales tuvimos que restringir el ingreso por una cuestión de distanciamiento social y todas las medidas que vos conocés. Entonces íbamos dosificando el ingreso de los pacientes, de los pocos pacientes que concurrían, para evitar aglomeraciones. Así que todo eso atentó a un buen control de las enfermedades crónicas, las enfermedades crónicas, sí, de los adultos mayores. Y muchos de ellos, además, es una población que permanentemente está requiriendo de la provisión de recetas. Y bueno, lo que hizo la gran mayoría de los pacientes es mandar a algún familiar o alguien más joven para que hiciera el trámite. Pero ellos se preservaron. Se preservaron, sí. Pero atentó contra los resultados que estamos viendo ahora. Exacto, ¿no? O sea, la recomendación ahora no es solo, completar los esquemas de vacunación, que la mayoría de la población de la tercera edad ya lo completó, sino también atender a las enfermedades crónicas. A sus enfermedades prevalentes, preexistentes, sí, crónicas. Sí. Yo te diría que de los adultos mayores, la gente que no se vacunó es porque no quiere vacunarse, que la hay. Gente que le tiene miedo o que no cree o por una cuestión ideológica o religiosa, hay. Después, en general, te diría, por lo menos lo que conozco de lo que ocurre en la ciudad de Corrientes, creo que los adultos mayores están todos cubiertos. Bueno, vi en estos días, ¿no?, que han recibido un equipo de rayos X portátil. Sí. ¿Cómo funciona esto? El equipo de rayos portátil es sumamente útil, sobre todo para los pacientes que no pueden ser trasladados, por ejemplo, los pacientes internados en terapia intensiva, o que pueden ser trasladados, pero es muy dificultoso y hasta riesgoso para ellos. Nosotros teníamos un equipo, pero de la época que se inauguró el hospital, allá en la segunda mitad de la década del 80, y bueno, ahora el Ministerio nos compró un equipo nuevo, muy lindo, no solamente más versátil, sino además liviano. El otro era una cosa, había que tener buenos músculos para poder transportarlo. Este es liviano, como todas las cosas mucho más modernas. Así que sí, estamos muy contentos con eso. Muy bien. ¿Quedó chico el hospital? ¿Hay que cambiar? Sí, ¿Cómo es el tema? Sí, el hospital queda chico, y no solamente queda chico, sino que funcionalmente es disfuncional. Ten en cuenta que es un edificio de 1880, que se le va haciendo reparaciones, en fin, pero... Un hermoso edificio, claro. Un hermoso edificio, pero con una concepción de lo que es un hospital, imagínate, en 150 años, totalmente distinto. Siempre pongo el siguiente ejemplo. La dirección, mi oficina, es una oficina oval, como la oficina oval de la Casa Blanca, llena de ventanas. Porque claro, en aquella época donde todavía no había luz eléctrica, tenía que entrar luz al teatro de operaciones. Cuando que hoy en día, y desde hace ya unos cuantos años, el quirófano está totalmente cerrado, no hay una sola abertura. Para que vos te des una idea, los cambios conceptuales en cuanto a cómo se construye un hospital. Y entonces, contestando a tu pregunta, estamos atrás de lograr, no creo que se logre a corto plazo, pero sí hemos iniciado ya toda la movida para tener un hospital nuevo con todos los adelantos y la concepción edilicia de lo que debe ser un hospital geriátrico de agudos, que no es lo mismo que un hospital para gente más joven. Y acá quiero aclarar otra cosa.
es un hospital de agudos. ¿Qué significa esto? No es una residencia. El paciente viene con su patología aguda, se lo trata, se lo cura o no y se va de alta, punto. No quedan. Y aunque parezca mentira, lo aclaro, porque hasta inclusive colegas míos confunden una cosa con otra. Confunden lo que es un hogar o una residencia para adultos mayores con lo que es un hospital. Y bueno, estamos atrás de eso, tenemos una buena respuesta por parte del gobernador y de otros estamentos del gobierno y estamos viendo la ubicación y una vez que tengamos la ubicación y el proyecto, se verá la financiación. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por brindarnos este panorama del trabajo que vinieron realizando en este último año de pandemia, un año muy difícil para todos y para el área de la salud, con mucho requerimiento y con una gran demanda. Y bueno, esperemos que podamos celebrar dentro de poco la inauguración o por lo menos el comienzo del proyecto del nuevo hospital. Sí, ahora estamos cruzando los dedos por algo que mencionaste hace un ratito. A la variante Delta. Que la variante Delta no nos pegue. Sí. Así que, bueno, vamos a ver. A cuidarse mucho. Gracias. Muchas gracias. Continuamos en Escenarios.